Llegamos al tercer podcast. La verdad es que pensaba hacer podcasting de lunes a sábado con una temática distinta según cada día, pero con esto de COVID-19 y el hecho de que tenga muchas libretas de apuntes que compartir sobre varios temas y que tampoco tenga muchos lugares a los cuales ir, han hecho plantearme seguir el programa de lunes a domingo siempre que el tiempo me permita hacerlo. A lo mejor me vuelvo mejor a futuro y gasto menos tiempo en la edición de un programa de 20 minutos. Bueno, mis queridos oyentes, el día de hoy la temática es informática. Y como usuario de GNU/Linux, la mayoría de los miércoles que tengamos la temática estará mayoritariamente centrada en Linux, que por cierto incluyo Android, a pesar de la discusión de si es o no Linux. Creo que es un Linux, pero en una versión diferente a la PC. De hecho, la parte mala de Android es que generalmente sea privativo. Hoy hablaremos de Linus Benedict Torvalds. Nacido en Helsinki, Finlandia, 28 de diciembre de 1969. Sucedió que Torvalds estaba estudiando el sistema operativo Minix creado por Andrew Tannenbaum, el cual era un sistema monolítico que fue liberado por su creador y por tanto era de distribución libre. Linus Torvalds dijo en ese momento que su sistema no buscaba llegar tan lejos, solo ser un entretenimiento para aprender cómo funcionaban los sistemas operativos, un proyecto nada más. Además de que Linux originalmente se llamaría Freaks, por las palabras freak en inglés que es rarito, la palabra free que es gratuito y la X de Unix, porque el suyo era un kernel inspirado en los sistemas de tipo Unix. Pero un amigo suyo le dijo que ese nombre sonaba horrible, y sería mejor si se llamara Linux. En principio a Torvalds no le gustó esta idea, ya que consideraba que su juego de palabras sonaba genial y que Linux sonaba muy egocéntrico, pero al final de varias idas y vueltas, el sistema acabó llamándose Linux. Linux llegó a ser más popular de lo esperado. Todo mundo quería colaborar con el proyecto. Al menos llegaban cientos de miles de programadores de todo el mundo que querían colaborar. De hecho fueron tantos que Linus Torvalds tuvo que fabricar HIT para poder trabajar con tanta gente. No es que no existieran en esa época empresas que permitieran trabajar con tantos programadores, pero estaban reservadas para empresas privadas y uno debía pagar los servicios para contactar a todos los empleados. Como Linux por ese entonces era un desinteresado proyecto sin ánimo lucrativo, en el que el autor no ponía muchas esperanzas, lamentablemente para las empresas que cobraban, Linus Torvalds le pareció que no era una buena idea pagar por los repositorios de una gran empresa un elevado coste para un sistema que estaba siendo creado para distribuirse gratuitamente. Y era gratuita precisamente porque él no veía ningún futuro en este proyecto, él ya lo había dicho, era un entretiempo en ese momento. Así que Linus Torvalds creó HIT como un sistema de control de versiones. Linux fue ganando una fama superior a la que su creador esperaba, a tal punto que el propio creador de Minix, Andrew Tannenbaum, escribió un artículo respecto a Linux que no fue del agrado de Torvalds. Tannenbaum decía que Linux era un sistema malo y obsoleto porque su núcleo seguía siendo monolítico, mientras que los sistemas modernos ya eran multinúcleo, y eso mejoraba la facilidad y usabilidad de los usuarios. Linus Torvalds se enojó por esto y empezó a mandar sus cartas explicando de modo técnico la superioridad de un kernel monolítico en relación a los sistemas multinúcleo. La cosa terminó en un intercambio de mensajes y críticas de ambos bandos que no llegaron a ningún lado. Continuó este mensaje de críticas hasta que ambas partes se cansaron. Después de un tiempo hubo un caso similar en el que Tannenbaum escribió sobre la inseguridad de los sistemas monolíticos, según él sin intención de revivir la discusión con Torvalds, con quien ya no quería seguir discutiendo, pero Torvalds se volvió a ofender y comenzó a escribirle nuevos mensajes con argumentos de por qué los sistemas monolíticos eran superiores a los sistemas multinúcleo. No pasó mucho hasta que apareció una vulnerabilidad que afectaba a todos los sistemas monolíticos. Entonces, ¿qué creen que hizo Linus Torvalds? Exacto, siendo tan orgulloso, no se tragó sus palabras y se puso él mismo a revisar los miles de millones de líneas de código de Linux para corregir la vulnerabilidad. Felicidades por el esfuerzo, Linus Torvalds, yo sí admiro tu trabajo. Para cerrar, hablaremos sobre otra gran personalidad en el mundo del software libre. Hablaremos de Richard Stallman. Su historia es mucho más curiosa. Resulta que estudiaba la carrera de informática y un día tuvo problemas configurando una impresora donada. Como la mayoría de las impresoras de esa época no estaba pensada para funcionar con sistemas de tipo Unix y por tanto no había forma de hacerla correr, Richard Stallman tuvo una idea. Llamó a mantenimiento para pedir que configuraran una impresora recibida de una donación para que corriera un sistema operativo que no tenía mercado entre las personas que compraban impresoras. Oyendo la historia de esta forma, imagino que el primero que atendió se estaría muriendo de risa en ese momento. Pero como toda persona profesional y seria, decidió dejarle a un encargado que se ocupara de eso. Desconozco cuántas llamadas hizo Stallman para conseguir que le dieran un encargado, de hecho, pero me sonaría raro que fuera la primera.
Al final, Stallman se comunicó varias veces con esta persona, representante oficial de la empresa que fabricaba las impresoras, e incluso le pidió el código fuente del software que hacía funcionar la impresora, logrando solo excusas, esquivas y cientos de negaciones. A medida que Richard Stallman fue avanzando en la carrera de informático, se dio cuenta de que en realidad nunca le iban a dar el código fuente ni la programación de un producto, porque era parte de la propiedad intelectual de la marca. Es el secreto de la empresa para que no le copien el producto. Fue entonces que Richard Stallman, quien por entonces era socialista, y creo que lo sigue siendo, tuvo la idea de crear un sistema operativo gratuito para beneficiar a la humanidad, aunque luego decidió permitir que se comercialice con el software siempre y cuando se trate de licencias modificadas. Ese fue el origen de las licencias GPL. Todo lo que tenga esta licencia es código abierto. Permite modificar el código, distribuir versiones modificadas del código para beneficiar a la comunidad. También es legal que los sistemas bajo licencias GPL sean sometidos a ingeniería inversa para ver cómo funcionan. Entonces, Richard Stallman empieza a desarrollar GNU, que es el sistema que permite la visualización de imágenes en el ordenador. Pero entonces surgió otro problema. Cuando desarrollaba Harps, que sería el kernel abierto para su sistema operativo, no consiguió muchos programadores porque la mayoría trabajaban para Linux. Así que al salir Linux primero, Richard Stallman decidió usar el kernel de Linux simplemente porque fue el primero que salió. Ese es el origen de los sistemas operativos GNU/Linux que se encuentran en casi todos los ordenadores con Linux. Frecuentemente se confunde al kernel Linux con el sistema completo que es GNU/Linux. Pero si dijeras solo Linux estarías incluyendo a Android, que no es GNU. Ese es el motivo por el que hay gente que cree que Android no es Linux. En realidad es Linux, porque corre sobre Linux. Lo que no es Android es GNU. Por tanto, Android es Linux y no es GNU/Linux. Quizás sea tiempo de dejar de llamar Linux a todos los sistemas GNU/Linux. Así reconoceremos a Android como Linux y el esfuerzo de Richard Stallman para desarrollar GNU. De hecho es curioso, ya que Richard Stallman es socialista pero Linus Torvalds no tiene postura económica. Esto ocasionalmente ha hecho que tanto Richard Stallman como Linus Torvalds se peleasen entre ellos por ideas creativas, por decirlo de alguna manera. Mientras que Richard Stallman es totalmente opositor a la idea de usar software privativo, Linus Torvalds está a favor del desarrollo de software privativo. Así que, ese es el motivo también por el cual la mayoría de los sistemas GNU/Linux te enviarán un mensaje durante la instalación para preguntarte si deseas o no instalar librerías privativas. Después de todo, necesitas habilitar DRM para ver Netflix en Linux y en ocasiones el Visual Basic de Microsoft para correr algunos juegos de Steam. Si la gente me preguntase un sistema GNU/Linux perfecto, yo le diría que eso depende del tipo de usuario y del sistema que quiere. Como GNU/Linux es de código abierto, cualquier persona legal o jurídica puede crear su propio sistema operativo. Incluso en su momento llegó la moda de producir sistemas operativos porque podías hacerlo, y no todos los productos que salieron son buenos. Respecto a GNU/Linux, tienes la ventaja de tener el sistema perfecto para el usuario específico. Hay distros para músicos, dibujantes, compositores, programadores, médicos. Por tanto, GNU/Linux te da la ventaja de poder tener una distro especialmente creada para tu profesión. Incluso, si tienes gustos raros y no encuentras ninguna distro que te convenza, siempre puedes aprender a programar y crearla tú mismo. Si no sabes programar y no quieres aprender, puedes pagar a un programador de GNU/Linux para que te haga un sistema personalizado. Así de fácil es usar GNU/Linux. De hecho es una ventaja, porque seguramente no puedas contratar a Microsoft o Apple para que te programen un sistema operativo a tu gusto como consumidor, pero GNU/Linux puede hacer eso, y en este caso digo GNU/Linux y no Linux, porque no estoy incluyendo a Android, que también es Linux.